Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento la verdadera historia de Cleopatra, la reina faraón, que nadie nunca te había contado. Cleopatra, cuyo nombre significa gloria de su padre, nació en el año 69 a.C., en la capital de Egipto, Alejandría. Su padre fue Ptolomeo XII, el faraón. Según la leyenda, cuando Cleopatra llegó al trono, con tan solo 18 años de edad, ya había desarrollado un atractivo irresistible, y no solo por su increíble belleza, que incluso se decía era envidiada por los propios dioses, sino también por su inteligencia, fruto de una intensa educación. A partir de entonces, se forjaría su leyenda, la cual tenía que ver con seducción, poder, lucha y muerte. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de la leyenda? Y es que su peor enemigo fue quien la hizo pasar a la historia, Octavio, quien la convirtió en un ser de ambición desmedida, avaro, cruel, seductor, que quería dominar a los hombres para conseguir lo que deseaba, y que solo pensaba en sus intereses personales, que quería ser reina a toda costa, y que incluso hizo tambalear a Roma. Pero según historiadores, esto no es tal cual, ya que al vencerlo Octavio, tergiversó su historia, y olvidó lo que realmente era Cleopatra, una mujer culta, sabia, refinada, que intentó gobernar de la mejor manera Egipto, que sus orígenes reales no eran ni romanos ni egipcios, sino más bien griegos, que es verdad que tenía ambición, que fue amante y esposa, pero que también amaba Egipto, que fue una gran hija y una gran madre, y que antes de morir solo quiso dejar a su país y a sus hijos de la mejor manera posible, intentando salvarlos a toda costa, algo que al final no fue posible. Y es que cuando Cleopatra llegó al poder, Egipto ya estaba en decadencia. Es por eso que la única forma que vio para poder salvarlo era que Egipto venciera a Roma, ya que si no terminaría siendo territorio romano. Evidentemente ese gran sueño era imposible. Aún así, ella intentó por todos sus medios lograrlo. Según historiadores, Cleopatra hizo sus propias reglas. Tuvo poder en el mundo en una época donde el poder era asunto de varones. Aún así, ella fue amada y temida, respetada, y mostró que la civilización egipcia era mucho más que una civilización antigua. Pero para poder entender a Cleopatra, tenemos que entender un poco de historia. Cleopatra era descendiente de los Ptolomeos, una dinastía que llegó al poder gracias a Alejandro Magno. Y es que los Ptolomeos eran una de las familias de Macedonia que lucharon junto al gran Alejandro. Alejandro, los macedonios y sus ejércitos habían logrado conquistar gran parte del mundo, y por eso se lo repartieron. A los Ptolomeos les tocó Egipto. Eso sí, ellos gobernaban como extranjeros. Ni siquiera se preocupaban de conocer la lengua de esas poblaciones que habían dominado y de las que se habían convertido en sus reyes. Con el paso del tiempo, el gran imperio que había creado Alejandro Magno se fue cayendo a pedazos. Todos excepto uno, Egipto. Y es que Ptolomeo, quien había luchado con Alejandro Magno, que incluso se asegura fue su pariente, ya que pudo ser su sobrino, él convierte a Egipto en un reino poderoso. Le regresa su esplendor y su fuerza. Y es que recordemos que los años dorados de Egipto ya habían ocurrido. Pero con Ptolomeo, Egipto vuelve a brillar. Eso sí, él tomó una decisión bastante polémica. Bueno, para la actualidad. Y es que él se representa como un dios. Y por eso tiene que actuar como un dios. Y así como los antiguos mitos griegos, donde en el Olimpo y Zeus, los dioses se casan entre hermanos, lo mismo pasa con la dinastía de los Ptolomeos. Para reinar, también se tienen que casar con sus hermanos. Es así que sus hijos son sus hijos, pero también sus sobrinos. Obviamente al día de hoy, esto es muy mal visto. Pero en su época fue aceptado. Y aún más que eso, esto le dio bastante poder a las mujeres, ya que ellas eran igual dioses. Ya que eran hijas de dioses, se casaban con dioses y tenían hijos de dioses. Es así que en el reino, la dinastía de los Ptolomeos, eran tan importantes las mujeres como los hombres. Ahora bien, el tiempo fue pasando, y otros Ptolomeos tomaron el poder. Y poco a poco Egipto empezó a perder fuerza, sobre todo con la expansión del Imperio Romano. Fue entonces que los Ptolomeos se dieron cuenta que al final, Roma terminaría conquistando Egipto. Es por eso que la única forma que encontraron para frenar el avance o incluso evitarlo era sobornar a los líderes políticos y militares de Roma. Eso sí, por su parte, los romanos no querían la conquista de Egipto, ya que sabían que esto podía ser muy peligroso. Un territorio con tantas riquezas y con tanta fuerza podía caer bajo el yugo de Roma. El problema era que al general romano que se quedara con Egipto podía tener más aspiraciones de las que debía, más ambición, más hambre, y luego intentaría destruir la república. Es por eso que los romanos se sentían conformes con lo que pasaba en Egipto, ya que Egipto no les daba problemas, incluso los sobornaba, y a la vez, ningún general romano podía caer en la ambición. Es entonces que llegaría Ptolomeo XII, el cual es el padre de Cleopatra. Él durante su vida y reinado hizo muchos viajes de Alejandría a Roma, siempre intentando convencer a los romanos de no adueñarse de Egipto, y a cambio prometiendo a los romanos su misión completa. Se dice que incluso en una ocasión prometió dar a Roma 6,000 talentos, una cantidad de dinero imposible para la época.
Bueno, ese fue el padre de Cleopatra, un hombre que tuvo muchos hijos con varias mujeres. Eso sí, algo que pocos conocen es que en la dinastía de los Ptolomeos, casi todas las mujeres se llamaban Cleopatra o Berenice. Y obviamente por eso para los historiadores, al principio, mencionar el nombre de Cleopatra o Berenice es bastante complicado. Aún así la famosa Cleopatra es solo una, la cual fue Cleopatra VII. Pero para mayor facilidad, nos referiremos a ella simplemente como Cleopatra. Y listo. Ahora bien, dentro de la familia de Ptolomeo XII hubo muchas intrigas, y es que muchos querían llegar al poder. Es por eso que varios integrantes terminaron falleciendo, algunos incluso de manera bastante misteriosa. Por esa razón, cuando Ptolomeo XII fallece, Cleopatra queda como descendiente, pero no podía hacerlo completamente sola. Y por eso, así como dicta la tradición, se casa con su hermano Ptolomeo XIII, el cual es realmente bastante joven. Incluso mucho más que ella, ya que ella tan solo tenía 18 años y su hermano tan solo 10. Pero ¿quién era realmente esa Cleopatra? Bueno, Cleopatra había nacido y crecido en Alejandría, una ciudad que marcó su vida. Esa ciudad no había sido creada por los egipcios, ni tampoco por los Ptolomeos, sino por el propio Alejandro Magno, cuando conquistó Egipto en el año 231. Incluso ahí estuvo su tumba. Según historiadores en su época, era la ciudad más grandiosa del Mediterráneo. Tenía el gran faro de Alejandría, que es considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Pero sobre todo tenía la famosa biblioteca. La Biblioteca de Alejandría fue una de las bibliotecas más importantes y prestigiosas de la historia, y uno de los centros de difusión del conocimiento de la antigüedad. Dicha biblioteca era el centro de la ciencia, del pensamiento, y por eso su gran valor. Obviamente la ciudad era más bien un centro cultural, donde había grandes sabios y un gran avance cultural. Bueno, en esa ciudad creció Cleopatra. Ahí se forjó, ahí hizo su pensamiento, y de ahí tomó sus ideas para gobernar a Egipto. Es por eso que cuando muere su padre a los 51 años, ella con tan solo 18 ya estaba preparada para gobernar. Su hermano en cambio era un niño, el cual de inmediato sus consejeros intentan manipular. Pero mientras eso ocurre, es cuando la historia llega a César, el gran César, el que todos hemos escuchado, el que era grande, sabio y poderoso, muy inteligente, un verdadero genio. Y es que cuando se da un gran enfrentamiento entre los consejeros de su hermano y Cleopatra, se produce una gran guerra civil que obliga a Cleopatra a abandonar Alejandría. Pero mientras eso sucedía en Egipto, en Roma, César y Pompeyo libraban su propia lucha. Ahí, César ganaría, y Pompeyo terminaría huyendo a Egipto, porque hasta el momento en Egipto, a Pompeyo lo habían tratado bastante bien. Incluso el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, le había abierto las puertas. Pero el pasado de Egipto no era el presente. Por eso cuando Pompeyo llegó a Alejandría, acompañado de su esposa y su hijo, el grupo de consejeros de Egipto pidió hablar con él. Y es que ellos tenían un plan. Iban a acabar con la vida de Pompeyo, y así demostrarle a César su apoyo, para que César a la vez los apoyara. Es por eso que cuando se reunieron con Pompeyo, lo traicionaron y le cortan la cabeza. Por esa razón, cuando César llega, los consejeros de Ptolomeo le ofrecen la cabeza, pensando que César era lo que quería. Pero todo lo contrario. César se enfureció, acusó a los egipcios de bárbaros y le reclamó de cómo tenían la osadía de haber acabado con la vida de un romano. Y es que sí, era verdad que Pompeyo era su enemigo y lo estaba persiguiendo, pero también era su yerno. Es de esta manera que César le declara la guerra a Egipto. De esta manera el ejército romano, liderado por el gran César, los vence de manera rápida. Cleopatra entonces reflexiona sobre lo que está pasando y se da cuenta que le tiene que mostrar a César que ella no tuvo nada que ver con lo que está ocurriendo, que no se le puede mezclar con esos bárbaros. Es así que la reina faraona se encuentra con César en un palacio. Al lugar la llevan en una alfombra, mostrando así su parte divina, poderosa. Cuando llega por fin a la habitación del César, le cuenta que ella no tuvo nada que ver, y es entonces que los dos crean una relación política, pero también amorosa. César entonces decide terminar con la guerra, apoya al bando de Cleopatra y tan solo en menos de 5 meses toma el poder de Egipto. Pero no todo termina bien, ya que se quema la biblioteca de Alejandría, una de las peores catástrofes del conocimiento que ha pasado en la historia. Al vencer César, coloca otra vez a Cleopatra como reina y ofrece a Ptolomeo XIII la isla de Chipre. Pero Ptolomeo no lo acepta y se alza en armas, pero también es vencido. Y al final, él termina siendo derrotado y en su huida se termina ahogando en el Nilo. Tras esto, la relación entre Cleopatra y César se vuelve mucho más fuerte, tanto política como amorosa. Por eso muchos acusan a Cleopatra por ser una seductora. Pero lo que poco se dice es que César le gustaba seducir a todas las reinas del Oriente. Es así que Cleopatra solo fue una de ellas. Incluso Cleopatra lo sabía y lo entendía. Y es que César era un personaje poderoso, seducía, y además nadie se atrevía a decirle que no. La diferencia es que con Cleopatra tuvo un hijo, Cesarión. Pero la unión de Cleopatra con el César fue bastante corta. Ellos juntos fueron a Roma, y ahí César sería traicionado. Eso sí, hay que dejar algo muy en claro. Para César, Cleopatra era importante, pero nunca pensó en esposarse con ella. Cleopatra era su amante, pero solo eso y nada más. Tras la muerte de César, Roma está devastada. Los asesinos de César son perseguidos. Se dan varias revueltas y guerras civiles. Cleopatra, ya estando en Egipto, se da cuenta de esto
sobre todo cuando los grupos romanos, todos ellos, le piden ayuda. Pero ella inteligentemente no toma partido por ninguno. Simplemente espera para ver quién va a triunfar. Mientras tanto, Egipto está en paz, sobre todo porque Cleopatra gobierna de una manera muy diferente. Ella decide hablarle a su pueblo en su propio idioma, algo que sus antecesores no habían hecho, diciéndole de esta manera a su pueblo que para Cleopatra ellos eran importantes. Además, hace otra cosa que nadie había hecho. Funda un templo donde ella aparece como Isis, una de las principales diosas de la religión del antiguo Egipto, quien es una madre buena, bondadosa, y es que así quería Cleopatra que la vieran. Eso sí, algo de lo cual tampoco se habla es que tras la muerte de su hermano Ptolomeo XIII, su hermano Ptolomeo XIV, quien era aún mucho más pequeño, tuvo que casarse con su hermana. Y cuando César fue asesinado, él al poco tiempo terminaría también muriendo. Se dice que fue envenenado. Algunos acusan incluso a su propia hermana, quien ya podía gobernar junto con otro hombre, el cual era su hijo Cesarión, que era hijo de César. Es así que Ptolomeo XIV ni siquiera vivió 14 años. Pero nada dura para siempre. Y al final, los asesinos del César cayeron. De esta manera Octavio, sobrino nieto de César, y Marco Antonio, su lugarteniente, tomaron el poder. Y junto con Lépido, crean el segundo triunvirato. Pero las alianzas duran poco. Y realmente lo que querían Octavio y Marco Antonio era tomar el lugar que había dejado César. La estrategia de Octavio era quedarse en Roma y así dominar el Senado, ya que tenía un gran apoyo de los senadores y no quería perderlo. Por su parte, Marco Antonio, quien era gran admirador de la cultura griega, pensó que se podía hacer grandes conquistas, como Alejandro Magno. La sociedad romana le iba a ver con buenos ojos, y así podía regresar a tomar el poder. Es así que intentó el mismo sueño de César, intentar conquistar el territorio parto. Los partos era el gran imperio del Oriente. De esta manera él creía que se podía convertir en el verdadero heredero del César. Pero para poder lograrlo, tenía que tener el apoyo de Egipto. Es así que le reclama a Cleopatra que vaya a verlo a una ciudad que hoy se encuentra en Turquía, Tarso. Y es que sí, Cleopatra podría ser la reina faraona, pero él era uno de los dirigentes del Imperio Romano. El encuentro sería tan épico que incluso pasaría a la historia. Cleopatra llegó en una barca, sentada en una especie de trono de oro, lleno de flores, con perfume y música, algo que en la ciudad nunca se había visto. Por eso toda la gente fue a verle, y esto hizo que incluso Marco Antonio fuera directamente a recibirle. Y es que él sabía que Marco Antonio le gustaba el dios Dionisio, que simbolizaba la fertilidad y el vino. Es así que ella se presentaba como Afrodite, diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. De esta manera, al igual que con César, se da una gran unión política. Marco Antonio admira la belleza de Cleopatra, pero sobre todo su inteligencia. Es así que de ahí nace el amor. Cleopatra lo lleva a Alejandría, y ahí le ofrece una vida de excesos y lujos. Pero lo que hace Marco Antonio llega a los oídos de Roma, y poco a poco lo empiezan a ver mal, acusándolo que se estaba olvidando de sus tareas importantes, dedicándose simplemente al placer y al ocio. Es entonces que Marco Antonio decide volver a su proyecto, pero se encuentra más unido que nunca con la reina faraona por su nacimiento de gemelos. De esta manera, presionado por sus sueños, por sus partidarios y por su esposa romana, se va por fin de Alejandría, pero en ningún momento olvida a Cleopatra. Estando en Roma, con quien se encuentra primero es con Fulvia, su esposa, quien no se sabe si realmente lo ama o más bien está por su proyecto político, porque ella también busca el poder. Ella sabe que Marco Antonio, por estar en Alejandría y llevar una relación con Cleopatra, le está haciendo perder popularidad en Roma. Pero después del encuentro algo pasa, y de manera misteriosa, Fulvia muere. Y es que en la historia oficial simplemente se dice que ella falleció de una enfermedad repentina. Eso sí, la muerte de Fulvia abrió una esperanza de conciliación para Octavio y Marco Antonio. Y es que Marco Antonio se casó con la hermana de Octavio, Octavia. Tanto Octavio como Marco Antonio se sienten felices con esta unión, ya que Octavio piensa que el hecho de que Marco Antonio sea esposo de su hermana puede ayudar a controlarlo. Y por su parte Marco Antonio piensa lo mismo. Se dice que aunque la relación fue simplemente por obligación, en cierto momento la pareja fue feliz. Incluso tuvieron 2 hijas. Pero quien no estaba feliz era Cleopatra. Y es que se dice que Cleopatra se entera del matrimonio cuando está dando a luz a sus hijos. El tiempo pasó, y Marco Antonio se da cuenta que las cosas no iban como él quería, ya que de ninguna manera Octavio le iba a permitir que él gobernara como único jefe a Roma. Y es que en cambio Octavio quería ese lugar. Por eso Marco llega a la conclusión de que debe conquistar los terrenos partos. Y supuestamente para esto iba a recibir ayuda económica del propio Octavio, pero esta nunca llega. Por esa razón Marco Antonio regresa a Egipto, sabiendo que si no logra su sueño, nunca va a poder regresar a Roma. De esta manera tiene un segundo encuentro con Cleopatra, y ya nunca más se va a separar de ella. Tampoco nunca más Marco Antonio volvería a encontrarse con Octavio, ni tampoco con sus hijas pequeñas, las cuales había tenido con Octavia. El primer encuentro con Cleopatra fue muy diferente en esta ocasión, y es que ella sentía como, ¿para qué me llamas? Me has despreciado, me has humillado. Te has casado con una romana, has tenido hijos con ella y has abandonado a los que has tenido conmigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que me buscas? Aún así, al final, ella por Egipto acepta la alianza. Y es casi igual, ya que solo así puede salvar a su reino.
Además, Marco Antonio, para que Cleopatra lo perdone, le pide que ella lo acompañe y le promete que se va a beneficiar de todos los éxitos que tenga. Pero esto no solo lo hace por amor, sino también por el dinero y los soldados de Cleopatra, algo que necesita Marco Antonio. Egipto sigue siendo un reino poderoso, pero aún así no lo suficiente para vencer a los partos. Incluso supuestamente el rey armenio le iba a ayudar, y al final lo traicionó. Es así que todos fueron fracasos y no hubo éxitos. A Marco Antonio le llega la debilidad política de Roma, pero no se da por vencido y se apoya de Cleopatra. Es así que se lo entrega todo. Incluso tiene un tercer hijo con ella. A sus 3 pequeños, incluso los nombra reyes de pequeños territorios. Los pone encima a sus otros hijos romanos. Y luego le promete a Cleopatra que se va a casar con ella. Todo esto llega a oídos de Roma y lo acusan de traidor. Obviamente Octavio está feliz con ello, pero no puede hablar mal de Marco Antonio. Pero en cambio, sí puede hacerlo de Cleopatra. Es ahí que se empieza a formar la leyenda negra de Cleopatra. Y es que Octavio empieza a hablar muy mal de ella, que es una arpía, una seductora, que es capaz de cualquier cosa por poder, y que ocupa sus encantos y belleza para confundir a los hombres, y así lograr que ellos hagan lo que ella quiere. Es así que Marco Antonio era bueno, pero había sido influenciado por la mala de Cleopatra. Para mostrar esto, Octavio hace algo muy oscuro. Saca el testamento de Marco Antonio, algo que es casi prohibido, porque supuestamente un testamento es sagrado. Y entonces revela que la última voluntad de Marco Antonio era que si moría, quería ser enterrado en Alejandría, junto con Cleopatra. Obviamente de esta manera mostraba la traición de Marco Antonio hacia Roma. Es entonces que corre la leyenda que realmente Cleopatra quería adueñarse de Roma, y por eso había engañado a César y ahora a Marco Antonio, 2 de los más grandes hijos pródigos del imperio. Es entonces que las fuerzas romanas se enfrentan con las egipcias, supuestamente intentando salvar a Marco Antonio, aunque realmente lo que quería Octavio era destruirlo. Pero las fuerzas no eran iguales, la suerte estaba echada. Todos sabían que el imperio romano iba a vencer a las fuerzas de Egipto. Y tal cual esto sucedió. Tras esto Marco Antonio no tenía nada que hacer en Roma. Fue perdiendo partidarios poco a poco. Y quien ganaba adeptos era Octavio. Cuando fracasa en la guerra, Marco Antonio se da cuenta que es un hombre que ha perdido todo. Está desacreditado, desesperado. Pero Octavio no tenía intención de dejarlo en paz. Es por eso que invadió Egipto. Sin otro lugar donde refugiarse, Marco Antonio dio la batalla. Pero su ejército tan solo aguantó un día. Obligado por las circunstancias y la creencia de que Cleopatra se había quitado la vida, Marco Antonio hizo lo mismo. Se arrojó sobre su propia espada, pero no falleció de inmediato. Sobrevivió para ser llevado con su amante. De esta manera, murió en los brazos de Cleopatra. Pocos días más tarde, sabiendo la deshonra que iba a vivir, que iba a ser llevada a Roma, y ahí iba a ser humillada y abusada, Cleopatra tomó una decisión. Al igual que Marco Antonio, se iba a quitar la vida. Pero antes de hacerlo, decidió proteger a sus hijos. Sabía que Cesarión, el hijo de César, iba a ser el primero que iba a caer. Es por eso que se lo entregó a su tutor y pidió que lo cuidara. Sin saber que poco después, su tutor, pensando que era lo mejor, se lo iba a entregar a Octavio, el cual terminaría degollándolo. Aún así tranquila, Cleopatra se dirige a su tumba. Se dice que su médico le explicó cómo ser mordida por una cobra egipcia. De esta manera decide morir en un lecho, que realmente es un trono, tal cual como una reina, vestida, para que cuando la encuentren, todo el mundo la recuerde como lo grande que era. A los hijos de Marco Antonio no les fue tan bien. El mayor fue degollado, y los otros 2 fueron llevados con Octavia, la esposa romana de Marco, hermana de Octavio. Ella los educó. Es así que tuvieron que vivir en la misma casa de aquellos que habían provocado la muerte de sus padres. De esta manera moría Cleopatra, pero nacía su leyenda, una reina faraona que gobernó Egipto como griega y terminó cayendo con los romanos. Era fuerte, atrevida y valiente, poderosa, con una belleza como ninguna otra y una inteligencia sin igual, que fue gran amante y buena madre, y que incluso al día de hoy tenemos un mes que debe su nombre a ella. Y es que cuando cayó Marco Antonio, Octavio fue llamado Augusto. Y cuando tuvo la oportunidad de que se nombrara un mes en su honor, en lugar de elegir septiembre, cuando había nacido, optó por el 8º mes, en el que había muerto Cleopatra, ya que la muerte de la reina faraona es lo que le había dado el poder. De esta manera ese mes se llamaba agosto, para que todos los años se recordara la derrota de Cleopatra. Es por eso que él creó su leyenda negra, la cual, como te diste cuenta, no es real. Pero ahora tú ya conoces la verdadera historia. Cleopatra, la reina faraona. La imagen actual de Cleopatra, según historiadores, no es la real. Es la mentira que creó Octavio. Por eso desde hace años hasta hoy la representan de una manera muy sensual, incluso casi sin ropa. Esto viene desde las pinturas clásicas hasta las películas, como cuando le dio vida Elizabeth Taylor. Pero se asegura que en verdad, aunque era realmente muy hermosa, su estilo era como la clásica romana. Y para prueba de ello, esculturas que representan su rostro, las cuales son muy cercanas a la época. Es por eso que hace poco, científicos se basaron en ellas para recrear su verdadero rostro. Es así que esta sería la verdadera Cleopatra, una mujer muy hermosa, pero al estilo de la época. Eso sí, lo más valioso de ella realmente era su inteligencia. Ahora
Ahora que ya conoces todo esto, dime tú qué opinas. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.